Epícteto fue un hombre que nació siendo esclavo y murió siendo uno de los maestros más influyentes de su época. Pero él nunca se habría considerado a sí mismo un maestro. Él era filósofo, un filósofo estoico, un hombre que buscaba un tipo de conocimiento muy específico, el conocimiento que, aplicado, ayudaba a afrontar y superar las inevitables dificultades de la vida, y que, a través de una combinación de sus propias experiencias vitales y la sabiduría de su gran mentor, un filósofo estoico llamado Mesonius Rufus, Epícteto consiguió tener el tipo de conocimientos por el que la gente viajaba cientos de kilómetros solo para tener la oportunidad de escucharlo, aunque solo fuera durante 1 o 2 horas. Enviaban a sus hijos a escucharle, desde los más pobres, pasando por los más acaudalados y poderosos, e incluso el emperador Adriano. Todos competían por tener la oportunidad de sentarse a los pies de Epícteto. Afortunadamente, había un joven que regularmente escuchaba a Epícteto y que decidió escribir todo lo que Epícteto tenía que decir. Y sorprendentemente, estas notas han sobrevivido hasta nosotros y han sido transmitidas a algunas de las más grandes figuras de la historia en los últimos miles de años. Incluso el emperador romano Marco Aurelio escribió en su diario dando las gracias al hombre que le había prestado un ejemplar de Epícteto. Es conocido que Theodore Roosevelt llevaba consigo un ejemplar de Epícteto durante su expedición al río de la Duda, que resultó increíblemente peligrosa. El almirante James Stockdale llevaba consigo a Epícteto mientras dirigía escuadrones de cazas en combates en Vietnam, y fue en Epícteto en quien se apoyó cuando tuvo que sobrevivir 7 años como prisionero de guerra. La lista es interminable y con suerte, después de ver este vídeo, entenderás por qué y añadirás tu nombre a la lista de admiradores de Epícteto, porque realmente fue una de las personas más sabias e inspiradoras que han existido en la historia de la humanidad. Nuestro primer trabajo es el siguiente, decía Epícteto: dividir y distinguir las cosas en 2 categorías, las externas, que no puedo controlar, y las elecciones que hago con respecto a lo que sí controlo. ¿Dónde encontraré el bien y el mal en mí? En mis elecciones. Esta única habilidad, decía Epícteto, cambiará tu vida. El arte de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Sobre lo que tenemos influencia y sobre lo que no. Un vuelo se retrasa por culpa del tiempo. Por mucho que grites a un representante de la aerolínea, la tormenta no acabará. Ningún deseo te hará ser más alto o más bajo o te hará nacer en otro país. Por mucho que lo intentes, hay gente a la que no puedes caerle bien. Además, el tiempo que pasamos lanzándonos contra esos objetos inamovibles es tiempo que no dedicamos a las cosas que podemos cambiar. Como decía Epícteto, lo único que podemos controlar son las decisiones que tomamos, y lo mismo te ocurre a ti. Céntrate en dejar claro qué partes de tu día están bajo tu control y cuáles no. No solo serás más feliz, sino que tendrás una clara ventaja sobre todas las personas que no se dan cuenta de que están perdiendo el tiempo en batallas que no se pueden ganar. Epícteto decía que no son los acontecimientos los que perturban a la gente, sino su juicio sobre ellos. Albert Ellis, una de las figuras más influyentes de la psicología moderna, dijo que esto es lo que le guió en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Epícteto dijo que ese es el poder más importante que tenemos. Sucede algo, pero decidimos que es injusto, malo o un fracaso. Alguien dice algo, pero decidimos que es ofensivo o presuntuoso o grosero. Si alguien consigue provocarte, decía Epícteto, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Los acontecimientos son objetivos. La opinión de que son objetables es solo eso, tu opinión. Y siempre tienes el poder de cambiarla. Deshazte del engreimiento o vanidad, decía Epícteto. Es imposible aprender lo que uno cree que ya sabe. Epícteto mantenía siempre los ojos y los oídos abiertos, buscando activamente oportunidades para aprender de todos y de todo. Y esta es la actitud que debemos llevar con nosotros día tras día, tanto si somos de los mejores en lo que hacemos como si acabamos de empezar. No importa. Cada persona que conocemos, cada situación en la que nos encontramos, cada libro que leemos o película que vemos es una oportunidad para aprender, para seguir mejorando, para dar un paso más en el camino del progreso. Esa era una de las preguntas favoritas de Epícteto.
¿Cómo has progresado? Más que nada, respondemos a esa pregunta centrándonos en lo que no sabemos, en lo que podemos mejorar, en lugar de darnos palmaditas en la espalda por lo grandes que somos. El verdadero hombre se revela en los momentos difíciles, decía Epícteto. Así que cuando lleguen los problemas, piensa en ti mismo como un luchador emparejado con un joven duro. ¿Con qué propósito? Con el de hacerte a ti mismo de un material de una clase olímpica. Podemos pensar en las dificultades de muchas maneras, como fracaso, como injusticia o como el final de la conversación. Claramente, esto no estaba destinado, decimos. No quieren que tenga éxito. ¿Qué sentido tiene intentarlo? O podemos elegir. Podemos entrenarnos para verlo de una manera mejor, como un grano de arena para el molino, como una oportunidad para aprender sobre la resistencia, la paciencia, la resiliencia, la lucha, como una oportunidad para demostrar nuestra valía o como una resistencia que fortalece nuestros músculos. Epícteto prefería esto último y se convirtió, en su época y en la nuestra, en el símbolo máximo de la capacidad de un ser humano para superar circunstancias oscuras. Decía que no se trataba de aceptar las dificultades o resignarse a ellas, sino de aceptar trabajar con ellas, decidir sacarles el máximo partido, ver las dificultades como una oportunidad, no como un obstáculo. Y así, podemos convertir todo lo que nos ocurre en combustible. Podemos hacernos mejores y más fuertes con todo lo que nos ocurre. ¿Sabrías realmente lo que la filosofía ofrece a la humanidad? Séneca dijo una vez que la filosofía ofrece consejo. Nacido a principios del primer milenio en una época de paranoia, violencia y agitación política, Séneca necesitaba consejo, igual que tú. Leyó mucho y acabó descubriendo una escuela filosófica conocida como estoicismo, fundada en Grecia pocos siglos antes. Allí, en las obras de los estoicos, Séneca encontró lo que buscaba: orientación sobre cómo vivir una buena vida. Y pronto empezó a escribir cartas y ensayos a familiares, amigos y jóvenes promesas, compartiendo la sabiduría que cambió su vida. Porque nada me complacerá jamás, decía, por excelente o beneficioso que sea, si debo retener yo mismo su conocimiento. Nada bueno es agradable de poseer, decía, sin amigos que lo compartan. Hay muchas más cosas que pueden asustarnos de las que pueden aplastarnos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, escribió Séneca. La vida de Séneca estuvo llena de sufrimiento. Nació con una enfermedad pulmonar crónica. Vivió los reinados de los 5 primeros emperadores, cada vez más trastornados y violentos que el anterior. Fue exiliado y lo perdió todo 2 veces. Y a pesar de todo este sufrimiento, su consejo era que lo único que debería preocuparnos es lo que realmente nos preocupa. Pasamos tanto tiempo imaginando y preocupándonos por adelantado que en realidad nos torturamos a nosotros mismos más de lo que podría hacerlo aquello que nos preocupa. Y eso, por supuesto, si es que llega a ocurrir. Lo más importante que hay que recordar sobre el dolor y el sufrimiento es que son inevitables, decía Séneca. No hay forma de evitarlos, pero lo que debemos evitar son las premoniciones fantasmales de lo que puede o no ocurrir. En lugar de sufrir imaginando, céntrate en lo que tienes delante. Permanece en el presente. Permanece en la realidad. La excelencia se marchita sin adversario, decía Séneca. Como el fuego es la prueba del oro, así la adversidad es la prueba de los hombres fuertes. Nos gusta vivir cómodamente, minimizar los inconvenientes, no tener que hacer lo que no nos gusta, encontrar lo que nos gusta donde nos gusta y no dejarlo nunca. Pero Séneca decía que eso es una trampa mortal. Una persona que nunca ha sido desafiada y que siempre se sale con la suya, se convierte en una vida trágica. Has pasado por la vida sin oponente, dijo. Nadie puede saber de lo que eres capaz, ni siquiera tú mismo. Por eso Séneca hablaba una y otra vez de la importancia de la adversidad. No sólo de aceptar la lucha que la vida te depara, sino de buscar activamente esa dificultad para ser más fuerte, mejor y estar más preparado.
Decía que cada día debemos buscar desafiarnos a nosotros mismos. Debemos tomar decisiones que nos impulsen en lugar de atrofiarnos. Y cuando pasamos por algo difícil, debemos estar agradecidos por la posibilidad de que nos esté ayudando a desarrollar todo nuestro potencial. Asóciate con aquellos que harán de ti un hombre mejor y acoge a quienes tú mismo puedas mejorar, decía Séneca. La frase más citada de Jim Rohn es que uno es la media de las 5 personas con las que pasa más tiempo. James Altucher aconseja a los jóvenes escritores y emprendedores que encuentren en su escena un grupo de compañeros que les empujen a ser mejores. Pero la máxima de Goethe es mejor. Dime con quién te relacionas y te diré quién eres. Y Séneca dijo que, si hay algo de lo que debemos tener especial cuidado, es de quién nos rodeamos. Nunca vuelvo a casa con el mismo carácter moral con el que salí. Decía que no hay persona que no imprima su carácter en nosotros o nos manche inconscientemente. Tenemos que considerar a quién permitimos entrar en nuestras vidas. No nos podemos permitir tener miedo de cortar lazos con viejos ambientes o relaciones cuando está claro que ya no nos sirven. No podemos tener miedo de acercarnos a nuevas personas o de intentar entrar en nuevos y mejores círculos sociales. Es mucho lo que está en juego. Como dijo Séneca, al igual que algunas enfermedades saltan de aquellos a los que hemos tocado, la mente se infecta de los males de los que están más cerca de nosotros. Este es nuestro error, decía Séneca, pensar que nos espera la muerte. La mayor parte de la muerte ya ha pasado. Todo el tiempo que ha pasado es propiedad de la muerte. Como en muchos filósofos, la muerte era un tema común en los escritos de Séneca. Preparemos nuestras mentes como si llegáramos al final de la vida, decía. No pospongamos nada. Hagamos balance de los libros de la vida cada día. A quien da los últimos toques a su vida cada día, nunca le falta tiempo. Pero la mayor aportación de Séneca sobre el tema del acto final de la vida es que, en realidad, no era un acto final. La muerte, se dio cuenta Séneca, no es algo que nos aguarda en un futuro incierto. Se dio cuenta de que morimos todos los días. El tiempo que has pasado escuchando este vídeo, has muerto solo unos minutos. Ningún día, ningún minuto, ningún segundo una vez pasado puede ser revivido. No es que tengamos poco tiempo para vivir, decía Séneca, sino que desperdiciamos mucho de él. Por tanto, solo debemos hacer una cosa, decía, vivir inmediatamente. Así que, si algo sacas de los escritos de Séneca, de su sabiduría, de su filosofía y de sus consejos, es que salgas a vivir ahora, mientras puedas hacerlo. La fortuna es voluble. No esperes. Tómala ahora. Vive mientras puedas. No ha habido nadie como él. Marco Aurelio, el último de los 5 grandes emperadores de Roma. Marco Aurelio era un estudioso del estoicismo, una antigua escuela de filosofía fundada en Atenas a principios del siglo III a.C., basada en la creencia de que no controlamos el mundo que nos rodea, solo controlamos cómo respondemos a él. Marco era el líder de un mundo que se enfrentó a una pandemia que duró 15 años, disturbios civiles, guerras en las fronteras, decadencia cultural, desigualdad de ingresos y mucho más. Así que es fácil entender por qué se sintió atraído por esta filosofía. Se comparaba a sí mismo con alguien que busca alivio para un sarpullido o una quemadura, y que el estoicismo era su pomada calmante, una loción tibia. Es por eso que Marco Aurelio trató de proporcionar al mundo su única obra conocida, Meditaciones, un documento totalmente único e inigualable en la historia para transmitir esta pomada, esta guía, esta medicina a las generaciones futuras. Como señalaría el historiador Bram Blanchard, pocos se interesan ahora por las marchas y contramarchas de los comandantes romanos. A lo que los siglos se han aferrado es al cuaderno de pensamiento de un hombre cuya vida real era en gran parte desconocida, que anotaba, en la penumbra de la medianoche,
no los acontecimientos del día o los planes del día siguiente, sino algo de interés mucho más permanente, los ideales y las aspiraciones por los que vivía un espíritu poco común. Y eso es para lo que el estoicismo fue diseñado, para ser medicina para el alma, aliviándonos de las vulnerabilidades de la vida y devolviéndonos con vigor lo que necesitamos para prosperar. Al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, decía Marco Aurelio, dite a ti mismo: tengo que trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer aquello para lo que nací? ¿Aquello para lo que fui traído a este mundo? ¿O es para esto para lo que fui creado? ¿Para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Es uno de los momentos más interesantes de Meditaciones. Esta discusión que Marco Aurelio mantiene consigo mismo en el comienzo del libro 5. Es claramente una discusión que él tenía consigo mismo. Una discusión que ha tenido muchas veces en muchas mañanas, como muchos de nosotros. Sabe que tiene que salir de la cama, pero desea desesperadamente permanecer bajo las cálidas sábanas. Es fácil de entender, pero también es impresionante. Marco, en realidad, no tenía que salir de la cama. Ser el emperador significaba que no tenía que hacer nada. Podría haber dormido todos los días sin consecuencias inmediatas. Nadie le habría descontado su paga. Nadie le habría preguntado por qué llegaba tarde. Sin embargo, Marco insistía en levantarse temprano y ponerse a trabajar. ¿Por qué? Como escribió Dante en su poema épico, bajo la manta no hay camino a la fama. No se puede lograr nada acurrucado bajo las sábanas. Marco sabía que ganar la mañana era clave para ganar el día y ganar en la vida. Sabía que ser el hombre más poderoso del mundo no le eximía de vivir como exige la naturaleza. Sabía que su estatus no significaba nada y que sus obligaciones con él mismo esperaban a que se despertara. Sabía que quedarse dormido solo significa que tenía que ponerse al día y que había cedido el control, y ahora estaba en modo reaccionario. Así de sencillo. Si quieres ser productivo, hacer más cosas y ser grande, tienes que madrugar. Nuestras acciones pueden verse obstaculizadas, escribió Marco Aurelio, pero no puede haber ningún impedimento para nuestras intenciones o nuestras disposiciones, porque podemos adaptarnos. La mente se adapta y se convierte a sus propios fines. El obstáculo es nuestro actuar, el impedimento a la acción. Adelanta la acción. Lo que se interpone en nuestro camino se convierte en el camino. Una forma de ir por la vida es apartarse de las dificultades. Puedes cerrar los oídos y los ojos a lo que es desagradable. Puedes tomar el camino fácil, evitando las dificultades siempre que sea posible. El otro camino es el estoico. Podemos elegir. Podemos entrenarnos. Podemos ver las dificultades como una oportunidad, como un granito de arena para el molino, como una oportunidad para aprender sobre la resistencia, la paciencia, la capacidad de recuperación y la lucha. Podemos verlas como una oportunidad para demostrar nuestra valía, como una forma de aprender sobre las personas, las situaciones, las acciones o las cosas. Y Marco Aurelio creía en este último enfoque. Escribió sobre cómo el fuego convierte en llamas todo lo que se le arroja. Dice que es mejor considerar los obstáculos como combustible. Para los estoicos no se trata de aceptar las dificultades ni de resignarse a ellas. Se trata más bien de aceptarlas, de decidir sacarles partido, de ver en ellas una oportunidad y no un obstáculo. Y de este modo, podemos convertir lo que nos ocurre en combustible. Todo lo que nos ocurre puede hacernos mejores y más brillantes. Podemos convertir el obstáculo en camino. Si en algún momento de tu vida, escribió Marco Aurelio, encuentras algo mejor que la justicia, la honestidad, el autocontrol y el coraje, si encuentras algo mejor que eso, abrázalo sin reservas. Debe ser algo extraordinario. Mientras Marco Aurelio escribía Meditaciones, Roma fue invadida y siguió una guerra que duraría 5 años. El Tíber sufrió una de las inundaciones más graves de la historia, destruyendo hogares y ganado,
lo que trajo la hambruna a Roma. Tras ganar la guerra, los soldados que regresaban a casa trajeron consigo una enfermedad mortal que se conoció como la peste antonina. Abatidas por el hambre y la peste, numerosas tribus hostiles del norte aprovecharon la oportunidad para unirse y atacar a los romanos. Durante el resto de su reinado se enfrentó a la vez a los males de la peste y a la guerra. Sin embargo, Marco no menciona ninguno de estos terribles sucesos en su diario. Pero sí menciona, en cambio, que no hay desafío ni problema tan grande que le impida responder con las 4 virtudes estoicas: valor, moderación, justicia y sabiduría. Es decir, no tener miedo, no ceder a nuestros más bajos instintos, no ponerse por encima de los demás, no perderse en lo cercano, sino ver el conjunto. Decía que todo a lo que se enfrentaba era una oportunidad para responder con esas 4 virtudes, que hacían simples y sencillas incluso las situaciones más complejas. Solo que hagas lo correcto, decía, el resto no importa. Recuerda este principio, escribió Marco Aurelio. Cuando algo amenaza con causarte dolor, la cosa en sí no es ninguna desgracia. Soportarlo y prevalecer es una gran suerte. Cosas que no queríamos que sucedieran nos sucedieron a todos, incluido Marco Aurelio. Que un negocio fracase, la pérdida de un ser querido, que una persona que nos importa nos abandone, nuestro instinto nos lleva a calificar estos sucesos de desafortunados, porque no son lo que queríamos para nosotros. Pero tiene sentido. Es afortunado cuando consigues lo que quieres. Es desafortunado cuando, por la razón que sea, no lo consigues, ¿verdad? Marco Aurelio propone una manera diferente de ver las cosas. En lugar de decirnos a nosotros mismos que somos desafortunados porque nuestras expectativas se han visto defraudadas, dice que deberíamos hacer lo contrario. Decía, es una suerte que esto haya sucedido y que yo haya permanecido ileso por ello, no destrozado por el presente ni asustado por el futuro. Podría haberle pasado a cualquiera, pero no cualquiera habría salido ileso. Para un estoico, solo sufrimos daño cuando nuestro carácter se ve afectado. Solo salimos perjudicados cuando abandonamos aquello en lo que creemos o cuando dejamos de lado nuestras propias normas. Puede que no sea deseable perder dinero o un amigo, fracasar en algo o ser criticado. Pero, ¿cómo nos hace eso desafortunados? No se nos ha privado de nuestra capacidad de respuesta. Nuestro carácter permanece intacto. No hay ninguna regla que diga que tienes que enloquecer por esto, estar destrozado por ello, o que tengas que ponerte ansioso por el futuro. No, sigues teniendo el control, sigues siendo tú, y eso es muy afortunado. Podrías perder la vida ahora mismo, dijo Marco Aurelio. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Pierre Hedou llamó a las meditaciones una colección de ejercicios espirituales, y no hay ejercicio que Marco haga más que meditar sobre su mortalidad. Tal vez fueran sus propios problemas de salud los que le hicieran tan consciente de la muerte. Tal vez fuera la pérdida de su padre a una edad temprana. Tal vez la pérdida de 8 hijos. Tal vez fuera la peste antonina, que mató entre 10 y 18 millones de personas. Quizás fue la toma de conciencia y el poder del memento mori, la antigua práctica de reflexionar sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates, quien dijo que la verdadera práctica de la filosofía no consiste en otra cosa que en morir y estar muerto. La mayoría de la gente tacha de morboso u oscuro el memento mori que hacía Marco Aurelio. La mayoría de la gente quiere evitar pensar en la muerte. Es desagradable, da miedo, es triste. ¿Por qué querría alguien pensar en algo que no quiere que ocurra? Todo esto no tiene sentido. No se trata de ponerte ansioso por los pocos días que te quedan. El propósito es el contrario. Es para liberarte, para inspirarte. Es la llave de la felicidad que abre la puerta al empoderamiento. La gratitud, la caridad
y una actitud redonda en cada momento de cada día. Memento mori es la sacudida que nos mantiene en el momento presente. A Marco Aurelio le gustaba preguntar quién en la tierra pensaría en su mortalidad, que solo le quedan unos minutos en la tierra, y diría si debería pasar más tiempo disgustado o asustado o deprimido. Nuestra mortalidad no es deprimente, es energizante. Baja el volumen de los asuntos sin sentido, estúpidos y divisivos en los que malgastamos tanta energía, porque a la luz de la muerte, muy pocas cosas merecen la pena por las que enfadarse, estresarse o agobiarse. Así que sigue recordándote a ti mismo, como hizo Marco, que podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. El estoicismo fue fundado hace casi 2500 años, en la antigua Grecia, por un hombre llamado Zenón, que tras perder su fortuna en un naufragio, se trasladó a Atenas para convertirse en filósofo. ¿Qué podríamos aprender nosotros, que vivimos en un mundo y una época totalmente distintos a los de Zenón, de las enseñanzas de la filosofía que él fundó? Respuesta corta: mucho. El estoicismo, a diferencia de muchas otras filosofías, pretende ayudarte a vivir la vida. No se ocupa de problemas abstractos y esotéricos, más bien pretende ayudarte a responder a esa eterna pregunta: ¿cómo debes vivir? O ¿qué hay que hacer para vivir bien? Como sabrás, los estoicos enseñaban que la virtud era el bien supremo de la vida, y que, para ser virtuosos, debemos fomentar en nosotros los 4 subtipos de virtud: valor, sabiduría, moderación y justicia. Este vídeo es una guía para desarrollar estas cualidades en uno mismo. Lo que sabemos del estoicismo nos ha llegado, en su mayor parte, a través de 3 figuras. Marco Aurelio, el gran emperador romano que escribió un diario que más tarde se publicó como Meditaciones. Séneca el Joven, un dramaturgo que también escribió las canónicas Cartas Morales. Y Epícteto, un profesor de filosofía que estuvo esclavizado y cuyas conferencias fueron recogidas por un estudiante en un libro llamado Enchiridion. Marco Aurelio, Séneca y Epícteto. Las palabras de estos 3 estoicos constituyen la columna vertebral del estoicismo. Sumerjámonos. Examínate a ti mismo y a las compañías que frecuentas. Para los estoicos, la filosofía comienza con el autoexamen. El gran maestro estoico del siglo II después de Cristo, Epícteto, decía que nos convertimos en filósofos en el momento en el que examinamos nuestras nociones preconcebidas y nos hacemos preguntas sobre nuestras emociones, creencias e incluso las palabras que utilizamos cada día. Así empezamos a investigar nuestra propia mente. El autoexamen no es tarea fácil, por supuesto. El ego y el autoengaño intentarán frustrar tu búsqueda de autoconocimiento, asegurándote que ya te conoces a ti mismo. Pero recuerda las palabras de Epícteto: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Así que, mientras te examinas, mantente humilde, abierto y receptivo, como un buen estudiante. Lo que ves puede ser difícil de mirar: debilidades, malos hábitos, orgullo y autoestima. Supera el dolor. Sigue mirando. Es importante hacer balance de todo, aunque resulte incómodo. Si no analizas con sinceridad tus cualidades menos agradables, nunca podrás trabajar para cambiarlas. Además de la autorreflexión, también es importante ser consciente de quienes te rodean. La gente con la que pasas el tiempo influirá en el tipo de persona en que te conviertas. Si estás rodeado de gente que te empuja a ser mejor, mejorarás. Por supuesto, lo contrario también es cierto. El dramaturgo y filósofo romano Séneca, que era una generación mayor que Epícteto, aconsejaba que todos tuviéramos presente a alguien a quien respetáramos y admiráramos. El mero pensamiento de que alguien está presenciando y juzgando con simpatía nuestro comportamiento nos ayudará. La cuestión es, si te conoces mejor a ti mismo y a los demás, podrás ver tus acciones con mayor claridad, y esta claridad te ayudará a elegir acciones valientes, sabias, moderadas y justas. Consejos para mantener la concentración. Se ha convertido en un tópico. Vivimos en una época definida por las distracciones, el ciclo de noticias, Internet, nuestros dispositivos, las redes sociales. Somos arrastrados en 1.000.000 de direcciones diferentes por 1.000.000 de cosas distintas, pero las distracciones, aunque se hayan vuelto más extremas, no son nada nuevo. Marco Aurelio, emperador romano y pensador estoico, tenía un método para eliminar las distracciones.
Aconsejaba abordar cada tarea como si fuera la última. Sea lo que sea que estés haciendo, imagina que es tu último acto, lo último que harás antes de morir, e intenta tomarte en serio este ejercicio mental. Los efectos pueden ser bastante increíbles. No solo borran la distracción, sino que aumentan la calidad. Al fin y al cabo, es tu último acto, así que será mejor que lo hagas bien. Otra buena técnica para mantener la concentración es reconocer y aceptar que algunas cosas simplemente escapan a tu control. Para los estoicos solo hay una cosa que puedas controlar: tu mente. ¿Y el cuerpo? Pues que enfermará o se lesionará, te guste o no. No puedes controlarlo, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Así que ignora todo lo que no sea tu mente, todo lo que no esté bajo tu control. Los beneficios son dobles: agudizará tu concentración y te liberará del peso de la responsabilidad. Recuerda, de lo único que tienes que preocuparte es de tu mente, así como de las decisiones y acciones que son consecuencia de su razonamiento. En la práctica, puedes utilizar estos conocimientos para crear una rutina diaria útil. Por la mañana, tómate un minuto para recordar lo que puedes controlar y lo que no, y céntrate solo en lo primero. A mediodía, recuérdate a ti mismo que la única habilidad que realmente posees es la capacidad de elegir, y antes de irte a dormir, piensa en lo mucho que escapa a tu control. Puedes dormir tranquilo sabiendo que, como enseñó Epícteto, esos asuntos pueden dejarse en manos de la fortuna. No puedes controlar las situaciones, pero puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Otra lección de Epícteto: si la forma en que abordas una situación no da los resultados deseados, puede que estés utilizando el asa equivocada. En el Enchiridión, Epícteto señala que cada situación tiene dos asas metafóricas, es decir, dos maneras de abordarla. Una puede utilizarse para llevarla, mientras que la otra no. Epícteto da un ejemplo. Imagina que tu hermano te ha hecho algo malo. Hay dos asas. Una es la maldad de tu hermano, pero si te agarras a esa asa, nunca conseguirás superar la situación. El otro asidero es el hecho de que se trata de tu hermano, que os habéis criado juntos, que os queréis. Ese es el asidero que debes utilizar. Veamos otro ejemplo. El del periodista William Seabrook. En 1933, Seabrook buscó tratamiento para su alcoholismo, internándose en un manicomio. En aquella época, estos eran los únicos centros de tratamiento para la adicción. Al principio, Seabrook afrontó la situación como un adicto, se rebeló, se resistió al tratamiento, se convirtió en un paria. Pero entonces, a punto de ser expulsado por sus continuos problemas y su mal comportamiento, le vino a la mente la metáfora de Epícteto de las dos asas, y se puso en acción. Hasta ese momento, se dio cuenta de que había estado agarrando el asa equivocada, el asa de la adicción, no el asa de la recuperación. Así que se agarró al otro asa, abrazó el proceso y empezó a disfrutar, no solo del asilo, sino incluso de la sobriedad. Al abrirse a un nuevo enfoque, al agarrar un asa diferente, alcanzó el objetivo deseado. La historia de Seabrook es inspiradora e impresionante. Y puede que a ti no te cambie la vida de la misma manera, pero si un asa no funciona, no hay nada malo en probar la otra. Al estar alerta sobre nuestros prejuicios, podemos aportar más claridad a nuestros pensamientos. Los estoicos saben que la inmensa mayoría de nosotros no somos tan inteligentes como nos gustaría pensar, pero podemos mejorar nuestra inteligencia. ¿Cómo? Siendo humildes e identificando los defectos de nuestro pensamiento. Puedes empezar por comprobar si tu forma de pensar está sesgada. La mente tiene la habilidad de tomar decisiones en fracciones de segundo basándose en experiencias pasadas. Por ejemplo, oyes ladrar a un perro enfadado detrás de ti y antes de que te des cuenta, has saltado a las ramas de un árbol cercano. Eso es útil y bueno, pero, como señala Malcolm Gladwell en su libro Blink, esta capacidad tiene también un inconveniente. Nos resulta igual de fácil autoafirmar nuestros prejuicios a la misma velocidad del rayo. Por ejemplo, conoces a un desconocido en una fiesta que resulta ser exactamente igual que tu archienemigo del instituto y te pones a ser grosero con ese desconocido intachable. No siempre es fácil, pero antes de actuar, intenta hacer una pausa y considerar qué suposiciones y prejuicios estás poniendo sobre la mesa. Hazte preguntas como ¿qué podría haber pasado por alto aquí? O ¿es posible que esté equivocado al respecto? Un poco de autoevaluación puede ayudar mucho a evitar errores embarazosos. El mismo principio es válido cuando se trata de evaluar pautas de comportamiento. Marco Aurelio escribió que deberíamos buscar la causa y el efecto en nuestros pensamientos y acciones, e intentar comprender qué tipo de acciones son el resultado de prejuicios concretos. Otra forma de identificar fallos en el pensamiento es mantenerse alerta ante una tendencia demasiado humana, añadir automática e involuntariamente interpretaciones a lo que se observa.
Musashi, espadachín samurái y filósofo del siglo XVII, tenía algunas palabras estoicas para este impulso, y ni siquiera era formalmente estoico. Según Musashi, una persona puede mirar algo con un ojo observador o con un ojo perceptor. Hay una gran diferencia entre ambos. El ojo observador ve las cosas tal y como son. En cambio, el ojo que percibe dota a las cosas de significado. El ojo que percibe tiende a añadir su propio giro y prejuicios a las cosas, y esto puede causar problemas, haciendo que crees problemas donde no los hay, o que trates a un completo desconocido como a un enemigo del instituto. El estoicismo nos ayuda a vivir la vida acción a acción, decisión a decisión. Cada día, todos los días, nos enfrentamos a una multitud de opciones y posibilidades, desde las mundanas, qué programas de televisión ver, en qué restaurante comer, hasta las trascendentales, qué pareja elegir, cómo equilibrar las necesidades personales con las obligaciones con los demás. Toda esta elección puede ser abrumadora, paralizante. Una forma de superar la parálisis por la decisión es realizar un pequeño experimento mental. Aquí lo tienes. Intenta imaginar la persona que te gustaría ser. Después, evalúa tus acciones. ¿Haces cosas que haría la persona que te gustaría ser? Tómate en serio este experimento. Imagina a tu mejor yo, tu yo más virtuoso. ¿Qué tendrías que hacer para ser esa persona? Una vez que hayas trazado algunas acciones, no lo dejes para más tarde. Actúa ya. Marco Aurelio escribió que si quieres cambiar algo de ti mismo, el mejor día para actuar es siempre hoy. Piensa en ti mismo como si fueras un arquero apuntando a un blanco. Solo darás en el blanco al que apuntes, y desde luego, solo darás en algo si sueltas la flecha. En última instancia, la procrastinación es una forma de resistencia que le impide alcanzar su objetivo. Entonces, ¿cómo puedes reducir esa resistencia? Un enfoque aprobado por los estoicos es disfrutar del proceso, fijarse objetivos, apunta a ese objetivo, convertirte en tu mejor yo. Pero una vez hecho esto, no te obsesiones con lo que intentas conseguir, disfruta del camino. A Epícteto le encantaba recordar a sus alumnos que no existe el estoico perfecto. Vivir una vida perfectamente virtuosa, actuando siempre con valentía, sabiduría, moderación y justicia, es simplemente imposible. Pero el ideal del estoico perfecto sigue siendo importante. Es lo que todos los estoicos deben esforzarse por ser. Pero la vida no consiste en grandes epifanías. No te levantarás un día y serás perfecto. Como ningún estoico será nunca el estoico perfecto. Todo lo que puedes hacer es trabajar hacia la perfección. Así que saborea el proceso. Disfruta del trabajo. Si lo haces, estarás en camino de acercarte a la perfección como nadie. Los estoicos gestionan las expectativas cuando se enfrentan a problemas y contratiempos. Hacer planes, fijarse objetivos, tener ambiciones, todo es importante, pero los planes tienen un límite. Al fin y al cabo, ningún plan puede tener en cuenta todos los obstáculos que puedan surgir en el camino hacia su realización. Por eso, para navegar por la vida de la forma más eficaz, tenemos que encontrar formas de afrontar los obstáculos. Los estoicos lo saben. En lugar de planificar obsesivamente intentando tener en cuenta todas las complicaciones posibles, los estoicos fomentan la creatividad, la independencia y la inventiva. Esto les hace flexibles y resistentes ante las circunstancias cambiantes. En resumen, preparados para superar cualquier reto que la vida les ponga en el camino. Aunque superar quizá no sea la palabra adecuada, los estoicos se entrenan para sacar provecho de los obstáculos, para utilizarlos como oportunidades. Una forma de conseguirlo es tener lo que los autores llaman una cláusula inversa, es decir, una opción de copia de seguridad. Así, por ejemplo, ¿qué haces si tu ordenador borra tu trabajo? Ningún problema. Es una oportunidad para empezar de cero con una versión nueva y mejorada. ¿Te quedas atrapado en un atasco? No hay problema. Es una oportunidad para terminar tu audiolibro. Tener una cláusula de marcha atrás para cada situación significa que tu progreso nunca se detendrá. Cada obstáculo se convertirá en una oportunidad para progresar en otro ámbito. Se trata de una habilidad tan importante que Ryan Holiday escribió un libro entero sobre ella. El obstáculo es el camino. Así que mantén frescas en tu mente las palabras de Marco Aurelio. El impedimento a la acción adelanta a la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Aspira a la virtud en todo lo que tengas. Todos los estoicos aspiran a la virtud. Según los estoicos, la virtud es el propósito más elevado con el que uno puede comprometerse. La virtud, en sí, es un concepto compuesto formado por el valor, la sabiduría, la moderación y la justicia. Aspirar a la virtud es beneficioso, porque te ayudará a superar todas las confusiones de la vida. Un ejemplo.
Supongamos que tu único objetivo en la vida es ganar dinero. El problema con este objetivo es que, en primer lugar, nunca tendrás suficiente, y en segundo lugar, podrías comprometer tu carácter cometiendo actos atroces en pos del enriquecimiento propio. La virtud es diferente. Si realmente la persigues, esforzándote de verdad por actuar con valentía, sabiduría, moderación y justicia, no sacrificarás tu moral en el altar de la codicia. Puede que ganes mucho dinero en tu vida, ¿por qué no? Pero ese dinero no será lo más importante de tu vida, y desde luego no será mal ganado. Sin embargo, para perseguir la virtud hay que comprometerse por completo. Nadie va a obligarte a hacerlo. Como escribió Séneca en sus cartas morales, toda acción noble es voluntaria. Fíjese en Marco Aurelio. Como emperador, sus responsabilidades políticas, personales, legales y militares eran enormes, y en ocasiones debió sentirse abrumado. Nadie le ordenaba actuar virtuosamente, pero él lo hizo. Se comprometió plenamente, aspirando siempre a buen carácter, buenas intenciones y buenas acciones. Para Marco, y para muchos otros pensadores estoicos, esto implicaba ayudar a los demás. Como decía Marco Aurelio en sus Meditaciones, trabajar con los demás es para lo que te ha hecho la naturaleza. Cada uno de nosotros tiene un interés en hacer del mundo un lugar mejor, y la mejor manera de hacerlo es ayudándonos unos a otros. Los estoicos se centran en los resultados, por lo que son pragmáticos en sus acciones. La filosofía a veces tiene la mala reputación de ser una ocupación de torre de marfil, pero el pensamiento estoico es diferente. Se trata de obtener resultados y no desviarse del camino. Por eso, la cualidad especial de los estoicos es hacer las cosas sin importar las circunstancias. Muchos artistas se encuentran estancados en su trabajo, y muchos de ellos persiguen la inspiración trasladándose a nuevos lugares o buscando nuevas experiencias, y aún así, a menudo, se encuentran bloqueados. Porque, en última instancia, si busca las condiciones de trabajo perfectas, se está engañando a sí mismo. En realidad, da igual donde estés, solo tienes que ponerte manos a la obra y seguir adelante. El mismo principio se aplica a la práctica del estoicismo. Es para situaciones del mundo real. No hace falta entrar en un monasterio para vivir estoicamente. Puedes hacerlo aquí, ahora, donde quiera que estés. Otra verdad que reconoce el estoicismo es que, aunque las cosas que hacemos pueden ser imperfectas, esto no significa que no debamos intentarlo en absoluto. Este tipo de pensamiento de todo o nada puede impedir que progreses. Así que no dejes que la perfección sea enemiga de lo bueno. Es mejor intentarlo y quedarse corto que no intentarlo en absoluto. En su libro Reglas para radicales, el organizador comunitario Saúl Alinsky sostenía que no debemos dejar que nuestro idealismo nos limite a la hora de fijar nuestros objetivos. Según Alinsky, una organizadora tiene que aceptar que el mundo es como es antes de intentar cambiarlo. Aceptar las cosas como son en realidad no debilita el deseo de cambio. De hecho, hace que el esfuerzo por conseguirlo sea más eficaz. Los estoicos confían en sí mismos y se mantienen firmes a pesar de las circunstancias cambiantes. Los estoicos creen que, independientemente de lo que nos ocurra, siempre tenemos el control de lo que somos. Incluso inventaron una metáfora para ello. Cada uno de nosotros posee una ciudadela interior que permanece inexpugnable, completamente bajo nuestro control, independientemente de lo que podamos soportar físicamente. Los estoicos decían que esta ciudadela alberga el alma, pero creas o no en las almas, la metáfora es útil. Recuerda, esta ciudadela es impermeable a las amenazas externas, pero puede verse amenazada desde dentro. En otras palabras, aunque tu ciudadela no pueda ser dañada por la lluvia y los rayos, sí puede serlo por cómo reaccionas ante el mal tiempo. Aunque un accidente grave no puede dañarla, sí puede verse perjudicada por cómo reaccionas ante ese accidente. Tomemos el ejemplo de Catón el joven. Le gustaba estar preparado para cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle. Por ejemplo, aunque podía permitirse ropa lujosa, optaba por no llevar nunca sombrero, hiciera el tiempo que hiciera, para estar siempre preparado para resistir las inclemencias del tiempo. Andaba descalzo, de modo que, si alguna vez le quitaban el calzado, no se inmutaría. Al fin y al cabo, para un estoico, la desgracia no es más que otra oportunidad para hacerse más fuerte. En Sobre la Providencia, Séneca incluso afirma que alguien que nunca ha conocido la dificultad es desafortunado. Eso demuestra que nunca ha sido puesto a prueba, por lo que no hay forma de que conozca su verdadero potencial. Hay una segunda consecuencia de la ciudadela interior. Los estoicos saben que solo ellos tienen poder sobre sus propias mentes, lo que les hace muy resistentes.
El piloto estadounidense y vicealmirante de la Marina James Stockdale fue una prueba viviente de ello. Cuando su avión fue derribado sobre Vietnam, sabía que le seguirían dificultades increíbles, pero mientras su avión caía, pensó en las enseñanzas de Epícteto y supo que podría resistir. Stockdale pasó los siguientes 7 años y medio como prisionero de guerra, durante los cuales fue brutalmente torturado por sus captores, pero nunca buscó consuelo en expectativas poco realistas de una liberación repentina, y nunca permitió que la experiencia cambiara quién era. Stockdale sabía que mantenerse fiel a sí mismo era su mejor esperanza de resistencia. De hecho, estaba tan comprometido con esta filosofía que una vez se autolesionó deliberadamente para que sus captores no le obligaran a aparecer en un vídeo de propaganda. Como estoico y alumno de Epícteto, quien, recuérdese, estuvo esclavizado hasta los 30 años, Stockdale sabía que, aunque no había nada que pudiera cambiar de su situación, siempre podía controlar su reacción ante ella. La fortaleza en circunstancias difíciles es una habilidad admirable, pero como examinaremos ahora, no siempre tienes que hacerlo solo. Los estoicos comprenden la interconexión de todas las cosas y se comprometen con la acción correcta. En la antigüedad, la violencia y la crueldad eran omnipresentes. En los anfiteatros del Imperio Romano se mataba a animales y personas para entretener a la gente y se esclavizaba a los pueblos conquistados. No era un ambiente que fomentara sentimientos positivos de camaradería. Lo fascinante es que el estoicismo, que alcanzó la madurez filosófica en aquella época, consideraba que el funcionamiento de todas las personas y criaturas estaba conectado. Los estoicos llamaban a esta interconexión simpateia. Les ayudaba a ver todo como parte de un todo mayor. En sus meditaciones, Marco Aurelio describió cómo todo en el universo estaba interconectado. Incluso explicó mediante una analogía cómo las personas deben imaginarse como abejas que viven en la misma colmena. Lo que es malo para la colmena será en última instancia malo para las abejas. Para decirlo al revés, todo lo que no sea perjudicial para la comunidad no puede, en última instancia, perjudicar al individuo. Puesto que una persona sabia comprende que el bien de muchos es siempre la máxima prioridad, esto significa que todos los impulsos y acciones deben dirigirse hacia ese objetivo. Hacer lo correcto por la comunidad está muy bien en teoría, pero actuar correctamente requiere a veces una motivación personal. Al fin y al cabo, puede ser tentador actuar de forma egoísta, pero no suele acabar haciéndote ningún bien a largo plazo. Por ejemplo, a veces nos convencemos de que una venganza nos hará mucho bien, pero perder el control de esa manera nos pone enfermos. Un ejemplo bastante perturbador es el vómito que se encuentra a menudo en las escenas del crimen, precisamente por esta razón. Y lo que es cierto para el crimen también lo es para la mentira y el engaño. Simplemente nos sentimos peor por actuar de una forma que sabemos que no es ética. He aquí un ejercicio práctico que te facilitará actuar correctamente. Antes de hacer nada, pregúntate una vez más: ¿es esto lo que haría la persona que me gustaría ser? Piensa en las normas que te has fijado y utilízalas para guiarte en el momento presente. Para los estoicos, el destino no es una fuente de miedo, sino que les motiva. Es una tendencia común pensar que la esperanza es buena y el miedo malo, pero los estoicos son escépticos respecto a ambos. Al fin y al cabo, tanto la esperanza como el miedo implican atribuir valor a acontecimientos futuros que, por definición, están fuera de nuestro control. Así que en lugar de centrarse en deseos y preocupaciones, los estoicos prefieren el amor fati, el amor al destino. En otras palabras, van un paso más allá de levantar las manos y decir: lo que tenga que ser, será. Aceptan el destino, aunque los acontecimientos no jueguen a su favor. En lugar de desear inútilmente poder cambiar las circunstancias para adaptarlas a sus deseos, los estoicos adaptan sus deseos a la situación. Este es el arte estoico de la aquiescencia. Es una estrategia inteligente. Los estoicos aprenden a aceptar los acontecimientos y a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Sin embargo, es importante señalar que la aceptación no es sinónimo de pasividad. Fijémonos en el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Toda su vida había anhelado y trabajado para llegar a la presidencia, pero de repente, a los 39 años, le diagnosticaron polio. Roosevelt sabía que no podía hacer nada contra la enfermedad, pero reconocía que su reacción ante ella era enteramente su elección. Decidió aceptar la situación con calma, negándose a verse a sí mismo como una víctima. El resto es historia. Roosevelt fue elegido presidente 4 veces. Otro buen ejemplo es el líder de los derechos civiles, Malcolm X. Fue encarcelado a una edad temprana, pero en lugar de humear inútilmente en su celda, optó por utilizar su tiempo sabiamente. En el momento de su liberación, era autodidacta, religioso y estaba muy motivado.
rasgos de carácter que le sirvieron en la lucha por los derechos civiles. Piensa en toda la energía que podrías ahorrar si no desearas lo imposible. El éxito es totalmente alcanzable si inviertes esa energía y trabajas con la situación real tal y como se presenta ante ti. Los estoicos no temen a la muerte, aceptan y abrazan su poder. El otrora poderoso Imperio Romano cayó en Occidente al cabo de 500 años. La mayor longevidad humana registrada es de tan solo 122 años. Todo y todos tenemos que acabar. Por eso, el estoicismo nos enseña a aceptar la muerte y a utilizarla como motivación para vivir bien la vida. Marco Aurelio escribió que deberíamos vivir cada día como si fuera el último. No quería decir que debíamos caer en un frenesí de indulgencia hedonista. Quería decir que viviéramos con valentía, sin apatía, como si cada acto fuera el último. Vive como si tuvieras que recordar los actos del día desde tu lecho de muerte. Vive de tal manera que mires atrás y te sientas satisfecho. Por supuesto, pensar en la muerte asusta. No podemos saber lo que nos espera, pero los estoicos reconocen una característica importante de la muerte. Si realmente es el final de todo, no hay nada que temer. La muerte trae consigo el fin de las preocupaciones, del dolor y, por supuesto, de la propia muerte. De hecho, Séneca llegó a amonestar a sus amigos y familiares cuando suplicaron a sus verdugos que le perdonaran la vida. Les regañó por olvidar su formación filosófica. En su opinión, deberían haber estado dispuestos a aceptar la muerte, igual que él. Filosofar, sostenía Cicerón, es aprender a morir. Es decir, podemos utilizar la filosofía para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Aunque es interesante meditar sobre la sabiduría de los filósofos y las grandes preguntas de la vida, para los estoicos, la filosofía tiene una finalidad práctica. Es una herramienta que debes utilizar cada día para moldear cuidadosamente tu propia vida, una vida de la que estarás orgulloso cuando llegue a su fin. El estoicismo es ante todo una filosofía práctica. En lugar de ser solo un marco abstracto para la rumiación cerebral, proporciona un conjunto de principios rectores que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en la vida. Si aplicas el estoicismo con éxito, no solo creerás en tus propias capacidades, sino que, gracias a la determinación y la automotivación, serás capaz de mejorarte a ti mismo y a la sociedad en su conjunto. No hay nada malo en apreciar una buena ropa o una buena comida, pero cuanto más dejamos que nuestra felicidad dependa de recompensas externas, menos libres nos volvemos. Así que la próxima vez que busques me gusta en las redes sociales o intentes mejorar tu estado de ánimo con una compra extravagante, pregúntate qué acción significativa podrías hacer en su lugar. Los efectos durarán mucho más. El principio más esencial del estoicismo, su núcleo básico, fue dicho por Epícteto. Él dijo: no son las cosas las que nos perturban, es nuestro juicio sobre esas cosas. Shakespeare dijo algo similar. Dijo: no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Los acontecimientos son objetivos, el mundo es lo que es. Somos nosotros los que decidimos si algo fue hiriente o no. Decidimos si algo es injusto o no. Decidimos qué significan todas esas cosas. Nos contamos historias a nosotros mismos, hacemos juicios sobre ellas y eso las hace más duras. Los estoicos no hubieran dicho que no existe lo bueno o lo malo en el sentido moral. Por supuesto, debes juzgar tus propias acciones. Debes preguntarte: ¿es esto correcto? ¿Estoy orgulloso de hacerlo? ¿Es así como me educaron? Más bien dicen que no hay nada realmente positivo o negativo en sí. Es solo información. El resultado de un partido de fútbol no es bueno ni malo. Es solo una instantánea de dónde hay ese resultado en ese momento. Y si entiendes esto, tienes el poder de cambiar y ajustar, basándote en lo que haces a continuación. Pero eso empieza por aceptar objetivamente cuál es el estado de las cosas. Así que no son las cosas las que nos alteran. Es nuestro juicio sobre las cosas. Parece sencillo, pero puede cambiarte la vida. Amor fati es una expresión latina que se traduce como amor al destino. A principios del siglo XX, la fábrica de Thomas Edison se incendia, y él ve cómo el trabajo de su vida arde en llamas, y le dice a su hijo: ve a buscar a tu madre y a todos tus amigos, que nunca volverán a ver un fuego como este. Básicamente, ese fuego lo vigorizó. Marco Aurelio diría: todo lo que arrojas frente a un fuego es combustible para ese fuego. Así que cuando nos enfrentamos a estas cosas que no controlamos, cosas que están fuera de nuestro control, realmente nuestra única respuesta es abrazarlas y sacarles el máximo provecho.
Eso es lo que significa esta idea. Así que no es un estoy bien con esto, ni un supongo que está bien. En realidad, es un amor, un abrazo por lo que sea que estés enfrentando. Una de las cosas más importantes de la mañana es sentarme con un diario. El punto es, cuando te despiertas, tienes todos estos pensamientos rebotando en tu cabeza. Tienes el día anterior, tienes lo que piensas sobre el día que viene. Y cuando te sientas, lo pones por escrito. Te lo quitas de encima y lo sacas al universo. Cuando me siento, trato de hacerlo en torno a la metodología estoica, que consiste en prepararte para el día. ¿Cuál es tu intención? ¿En qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Y luego, por la noche, cuando las cosas se han calmado, vuelves a ello y te preguntas cómo lo has hecho. Esto es lo que hizo Séneca. Hablaba de cómo esperaba a que su mujer se durmiera para sentarse a escribir. Él se preguntaba, ¿hice lo que dije que iba a hacer? ¿Me mantuve en el nivel que dije que me mantendría? ¿Qué podría hacer mejor mañana? Y eso es lo que pienso en mi diario. Hay una frase de Ana Frank que dice que el papel es más paciente que las personas. Creo que esa es otra de las grandes ventajas de escribir en un diario. Coges las cosas que te frustran, que te enfadan, que te molestan, las escribes y trabajas en ellas, en lugar de desahogarte con la gente de tu vida. Una de las frases más mordaces de Séneca dice: «Tienes miedo de morir, pero ¿en qué se diferencia tu forma de vivir de estar muerto?» Y creo que su punto es que vamos por ahí, y tenemos esta ansiedad por la muerte. No queremos morir, queremos seguir vivos. Pero si realmente miramos nuestra vida, quiero decir, ¿tienes miedo de morir porque te vas a perder todos esos programas de Netflix? Tal vez tengas miedo de morir porque no vas a poder pasar todo ese tiempo en el tráfico. Marco Aurelio dijo algo muy similar. Dijo, ¿tienes miedo de morir porque ya no podrás hacer esto? Y es la misma idea. Como perdemos tanto tiempo, gran parte de la vida es absurda y coja y ridícula. Y realmente estamos como quemando los días. Somos casi como prisioneros. Estamos mirando los segundos en la pared hasta que somos liberados por la muerte. Así que la idea no es deprimente. No está diciendo que la vida no tiene sentido y que deberías suicidarte. Está diciendo lo contrario. Está diciendo que la vida es súper valiosa y que eres un idiota si desperdicias un solo segundo de ella. Es como, mira, morirás. Es un hecho de la existencia y puedes dejar la vida en cualquier momento. Así que asegurémonos de aprovechar al máximo este momento. Mi cita favorita de Marco Aurelio dice: juicio objetivo ahora, en este preciso momento. Acción desinteresada ahora, en este preciso momento. Aceptación voluntaria ahora, en este preciso momento, de todos los acontecimientos externos. Quiero decir, eso es básicamente estoicismo en pocas palabras. Si no tienes que leer Meditaciones, no tienes que leer a Séneca, no tienes que leer a Epicteto, no tienes que obtener un título de Harvard en filosofía antigua para obtener más del estoicismo que eso. Es como, mira, ve el mundo como es, por lo que es. No pongas juicios sobre las cosas. Sé una buena persona. Tienes que tomar acciones como ser un buen compañero de equipo, ser un buen ciudadano, ser generoso, ser comprensivo y luego aceptación voluntaria. Sé que a la gente le suena a resignación, pero de lo que se trata realmente es de que, en vez de quejarte de cómo son las cosas, en vez de sentirte perseguido, en vez de sentir que todo es injusto, o en vez de sentir que puedes volver atrás y cambiar el pasado, que no puedes, acéptalo y sigue adelante. Aceptación voluntaria ahora, en este preciso momento, de todos los acontecimientos externos. No significa que aceptes todo tal como es. Está diciendo como, acepta los hechos y luego conviértelos en algo. Está diciendo que aún puedes cambiar el mundo, pero no puedes cambiar lo que ha sucedido en el pasado. No puedes cambiar a otras personas. Solo puedes centrarte en lo que vas a hacer con los hechos que tienes delante. Esa cita es la esencia de lo que es el estoicismo. ¿Qué haces cuando conoces a un imbécil? Hay una cita de Marco Aurelio. No habla de los imbéciles, pero dice: cuando conoces a una persona desvergonzada, te encuentras con la desvergüenza de alguien. No te enfadas por ello. No dejas que te moleste. Te dices a ti mismo: mira, es posible
¿Un mundo sin gente desvergonzada? No, claro. Hay un cierto porcentaje de la población que es desvergonzada. Vale, has conocido a una de esas personas, sabes que tienen que existir, y ahora has conocido a uno. ¿Por qué debería sorprenderte? ¿Y por qué debería molestarte? Funciona de forma similar con los imbéciles. Mira, sabemos que 1 de cada 25 personas es un sociópata. ¿Qué porcentaje de gente tiene un mal día o es un imbécil o tiene malos padres o simplemente es grosera u horrible? Un cierto porcentaje de la población. Así que cuando ves a esa gente dices, mira, son ellos. He conocido a uno ahora. Eso aumenta las posibilidades de que la próxima persona que conozca no sea una de esas personas. Otra cosa que dice Marco Aurelio sobre cuando conocemos a imbéciles es que la mejor venganza es no actuar como ellos. Y creo que es importante recordarlo. No debes dejar que un imbécil te convierta en imbécil. Solo porque alguien sea grosero contigo, no dejes que eso te degrade o te haga peor en cómo respondes. Entonces, ¿significa eso que acabas encogiéndote de hombros ante muchos comportamientos groseros? ¿Significa que recibes algunos golpes de gente que no te mereces? Claro, pero sigues adelante. Tienes tus propias cosas con las que lidiar. No creo que quieras dejar que, solo porque otra persona sea egoísta, horrible, mezquina o grosera, dejes que te desconcentre. Tienes que centrarte en ti mismo. Y la otra cosa que Marco Aurelio dice sobre los idiotas es que él no dice que dejes que la gente se aproveche de ti una y otra vez, o que caigas en los mismos errores una y otra vez. Habla de que si estás en un ring de boxeo y uno de los boxeadores está haciendo trampas, golpeando por debajo del cinturón, mordiendo, arañando o golpeando, eso va a cambiar tu estrategia de lucha contra esa persona. Pero aprendes de ello, descubres cómo adaptarte y mejoras gracias a ese intercambio. Así que así es como los estoicos responden a un imbécil. Tienes que salir y tener esas experiencias en la naturaleza que simplemente te hagan humilde. Te paras en una playa y escuchas las olas rompiendo contra ti. Y no hay nadie alrededor. Tienes que salir por la noche al patio de tu casa y mirar las estrellas. Tienes que caminar por las calles de la ciudad cuando estén vacías. Escalar una montaña. Mirar una cascada. Tienes que salir y experimentar esta especie de grandeza e inmensidad del universo. Porque lo que hace es hacer que todas las cosas que te estresan en tu vida se sientan insignificantes y sin sentido. Llevo esto conmigo. Es una locura pensar que no fue hasta principios de 1970 que supimos con certeza que así era el mundo, y cuando lo ves, te sientes inmediatamente humilde. Los países y las fronteras desaparecen, la riqueza desaparece, los seres humanos desaparecen por completo. Esa comparación nos hace diminutos, y ese es uno de los ejercicios meditativos del estoicismo. Eso es en lo que estamos trabajando y pensando. Suprimimos el ego. Recordamos nuestra propia mortalidad y nuestra propia fragilidad. Se nos recuerda de nuevo lo que es realmente importante, aquello que nos importa realmente, cuando se nos quitan las otras cosas. Marco Aurelio es el hombre más poderoso del planeta cuando estaba vivo, y describe una y otra vez, como 30 veces en su diario, sobre trabajar por el bien común. Es un dictador, podría hacer lo que quisiera, y todo lo que está pensando es en trabajar para otras personas, por el bien de la humanidad, y creo que es un recordatorio muy importante para nosotros. Ser egoísta, ser absorto, ser egocéntrico es una manera miserable de vivir. Es un impulso natural, particularmente cuando somos jóvenes, y nos permite continuar y tener estas experiencias llamadas sentimientos oceánicos, cuando estás abrumado por la inmensidad de lo que te rodea o la pequeñez de lo que te rodea, el silencio de lo que te rodea. Eso trivializa las cosas que nos apasionan o nos obsesionan o que intentamos demostrar que están mal o que intentamos dominar. Y entonces podemos volver a esas cosas más frescos, más sobrios y más lúcidos y más auténticos y generosos y presentes. Y si quieres ser menos egocéntrico, tienes que salir y vivir experiencias que lo hagan imposible. ¿Es malo ser un perdedor? Depende de cómo se mire. El filósofo estoico Epícteto dijo algunas cosas interesantes sobre lo que generalmente perseguimos en la vida.
logros que la sociedad actual considera símbolos del éxito como la riqueza y la fama, Epícteto los consideraba insignificantes, en comparación con las cosas por las que realmente merece la pena vivir y que se pueden encontrar en uno mismo. Observó que la búsqueda continua de logros y validación nos impide adquirir algo muy superior, un estado que no cambia por los caprichos de circunstancias externas poco fiables, entre las que se incluyen las opiniones de los demás. Pero tenemos tanto miedo a ser vistos como perdedores que estamos dispuestos a sufrir a cambio de la aprobación de los demás. Qué triste estado en el que nos encontramos, depositando nuestro dinero en bienes externos, de los que nos volvemos dependientes y jugándonos nuestras posibilidades de ser felices y libres. Según Epícteto, debemos estar dispuestos a desprendernos de lo que él llamaba cosas menores. Y si eso significa que nos convertimos en perdedores totales a los ojos de la sociedad, entonces es un precio que merece la pena pagar. Este vídeo no aboga por descuidarse o hacerte daño a ti mismo, todo lo contrario. Desde un punto de vista estoico, explora la filosofía de Epícteto, mostrando una forma diferente de determinar lo que es importante en la vida. El concepto de ser un perdedor y por qué ser visto como un perdedor no tiene por qué ser algo malo. ¿Qué es un perdedor? El diccionario nos ofrece una definición que encaja con el tema de este vídeo. Cito textualmente: una persona incompetente o incapaz de tener éxito. Fin de la cita. Pero la competencia y el éxito están en el ojo del que mira. ¿Cuándo es alguien competente? Algunas personas considerarían competente a una persona, mientras que otras la verían incompetente. Lo mismo ocurre con el éxito. ¿Cuándo alguien tiene éxito? Para muchos, crear y dirigir una pequeña empresa como una peluquería es tener éxito. Para otros, el éxito significa poner a la gente en otro planeta. Las definiciones de competencia y éxito cambian continuamente con el espíritu de cada época, dependiendo de determinados ambientes sociales y sectores de la población, de la cultura e incluso la religión. Así pues, el concepto de ser un perdedor es bastante confuso, vago y fundamentalmente no significa más de lo que los demás entiendan por ella. Sin embargo, supongamos que situamos esta idea de la condición de perdedor en el contexto de las sociedades consumistas y capitalistas actuales. En ese caso, vemos que está profundamente vinculada a la adquisición de cosas externas, especialmente dinero y fama. La gente tiene una imagen global específica de lo que necesita para estar completa, que varía según los casos. Para muchos es un trabajo bien pagado, una pareja atractiva, con una casa grande, familia y un estilo de vida acomodado. Para otros, este cuadro incluye tener un gran número de seguidores en las redes sociales y un círculo social amplio que sirva como prueba de su atractivo. Y si no cumples con esa imagen establecida, entonces eres un perdedor. Eres incompetente para adquirir lo que generalmente se desea y por tanto incapaz de triunfar en la vida. Trágicamente, ser un perdedor es un doble golpe. Significa que no solo has fracasado a los ojos de los demás, sino que además te ridiculizan por ello. Pero ¿hasta qué punto es deseable tener lo que los demás establecen que deberíamos tener? ¿Y hasta qué punto es malo que nos ridiculicen si no lo tenemos? Aquí es donde entra Epícteto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué hace que las posesiones materiales, la riqueza extrema o la fama de Instagram sean tan atractivas? En pocas palabras, es su promesa de felicidad lo que nos hace querer perseguirlas. Fantaseamos con un mundo en el que montones de personas nos adoran, mientras disfrutamos de cócteles en la playa y acumulamos comentarios y me gusta en nuestras redes sociales. Qué bien nos sentimos, y puede que durante un tiempo sea estupendo, pero al final nos acostumbraremos y volveremos a nuestro estado de felicidad básico, que ahora tiene un precio mucho mayor. Epícteto no tenía en alta estima estos bienes externos. Los describía como débiles, serviles y, lo que es más importante, fuera de nuestro control. Al perseguir cosas como la riqueza y la fama, perseguimos algo poco fiable, ya que perseguimos lo que nos puede ser arrebatado en un santiamén. Además, la persecución de estas cosas tiene un coste significativo. Un precio que muchos están dispuestos a pagar, pero sacrifican mucho al hacerlo. Como ejemplo, el tiempo, la salud, la reputación, la libertad, la felicidad, la
Epícteto utiliza a alguien que quiere triunfar en los Juegos Olímpicos, lo cual, hoy en día, sigue siendo un objetivo que, si se consigue, genera mucho respeto. Pero también nos insta a considerar el sacrificio que tenemos que hacer y hasta qué punto nos beneficia. Cito: debes ajustarte a reglas, someterte a una dieta, abstenerte de delicadezas, ejercitar tu cuerpo, lo elijas o no, a una hora determinada, con calor y con frío. No debes beber agua fría, a veces ni siquiera vino. En una palabra, debes entregarte a tu maestro, como a un médico. Entonces, en el combate, puedes ser arrojado a una zanja, dislocarte el brazo, torcerte el tobillo, tragar polvo, ser azotado y, después de todo, perder la victoria. Fin de la cita. Entonces, ¿merece la pena? ¿Es prudente someterse a semejante esfuerzo solo para, como dijo Marco Aurelio, chasquear las lenguas? Sobre todo, si tenemos presente que la alabanza pública es voluble y puede convertirse en vergüenza pública, en un abrir y cerrar de ojos, estas cosas no son coherentes, decía Epícteto. Y recalcó que solo merece la pena perseguir lo que está bajo nuestro control, es decir, cualidades interiores como la satisfacción, la alegría, la acción correcta, la tranquilidad y el poder de la moderación. Lo demás está sobrevalorado y debe quedar en un segundo plano. Epícteto distingue repetidamente entre lo que son las cosas y la apariencia que tenemos de ellas en nuestra mente. Por ejemplo, nos dice que hay una gran diferencia entre cómo vemos a nuestros seres queridos y lo que realmente son. Aunque un hombre vea a su mujer y a sus hijos como únicos y deseables, por encima de todas las demás mujeres e hijos, no dejan de ser seres humanos como los demás. Cómo aparecen en nuestra mente los hace especiales para nosotros, no lo que son en sí mismos sin nuestro juicio. Podemos aplicar esta lógica a todo lo externo. ¿Qué hace que el objeto que perseguimos sea tan deseable? ¿Es el objeto en sí mismo o es la forma en que lo percibimos? A menudo, y sin que nos sorprenda, somos un rebaño de ovejas que quieren lo que quieren simplemente porque todos los demás lo quieren. Además, no queremos lo que los demás no quieren, que es ser un perdedor. Ahora bien, no es que esté del todo mal querer lo que quieren los demás. En muchos casos, lo que persigue la mayoría puede ser beneficioso para la salud y el bienestar, pero en muchos casos no lo es, y hace falta algo de sabiduría y sentido común para determinar si es mejor no perseguir lo que todos los demás buscan. Epícteto priorizaba un estado de felicidad y libertad por encima de cualquier otra cosa, y afirmaba que deberíamos estar dispuestos a renunciar a las cosas que lo impiden. Si eso significa que somos perdedores a los ojos de los demás, que así sea. ¿Qué tiene de malo ser un perdedor? ¿Es realmente un destino desafortunado? ¿O lo percibimos como tal porque otros lo hacen? Digamos que tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero no tenemos prácticamente nada en todos los demás ámbitos de la vida. No tenemos círculos sociales interesantes, no tenemos pareja, no tenemos seguidores en las redes sociales, y los trabajos que desempeñamos no son geniales ni únicos. En consecuencia, la gente nos llama perdedores, dando a entender que de alguna manera somos menos que los que pronuncian esta observación. Ser percibido como menos por los demás asusta a la gente, ya que es un ataque directo a su ego, a las historias que se cuentan sobre sí mismos. Pero, ¿realmente alguien es menos porque carece de ciertas circunstancias externas? ¿Es mejor alguien rico y famoso que alguien pobre y desconocido? Según la lógica de Epícteto, tal razonamiento carece de sentido. Cito: estos razonamientos son inconexos. Soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor. Soy más elocuente que tú, por lo tanto soy mejor. La conexión es más bien esta: soy más rico que tú, por lo tanto mi propiedad es mayor que la tuya. Soy más elocuente que tú, por lo tanto mi estilo es mejor que el tuyo. Pero tú, después de todo, no eres ni propiedad ni estilo. Fin de la cita.
Nuestras circunstancias exteriores no dicen mucho sobre nuestro bienestar interior, que es lo verdaderamente importante desde el punto de vista estoico. Sin embargo, nos parecen muy importantes, tanto que estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad y libertad para que las masas nos consideren suficientes y no menos. Así que, de nuevo, ser un perdedor no es algo malo en sí mismo. Es lo que hacemos de ello. Si vemos cosas como la alabanza pública, la reputación y la estimación de los demás tal y como son, es decir, opiniones volubles, poco fiables, a menudo sin valor, basadas en engaños y falsas apariencias, y totalmente fuera de nuestro control, puede que nos resulte más fácil volvernos indiferentes a ellas. Entonces nos daremos cuenta de que ser un perdedor no es terrible. Ser un perdedor no obstaculiza nuestra capacidad de ser felices y libres. Intentar con todas nuestras fuerzas no serlo sí lo hace. Cito: deja que la muerte, el exilio y todas las cosas que te parecen terribles estén diariamente ante tus ojos, pero sobre todo la muerte. Y nunca mantendrás ningún pensamiento miserable, para así no codiciar ansiosamente nada. Fin de la cita. Sea cual sea la dirección que decidamos tomar, tendremos que pagar el precio. La cuestión es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Epícteto hace una clara distinción entre estas dos opciones, ya que afirmó: ser un filósofo o ser alguien vulgar. Fin de la cita. Ser vulgar, la opción que elige la mayoría de la gente, tiene un coste: nuestro bienestar interior. Pagamos el precio necesario para alcanzar lo que se considera deseable, como la riqueza y la alabanza, lo que significa que cambiamos nuestra libertad, salud y paz interior por participar en lo que se conoce como carrera de la rata. Ser filósofo significa que pagamos el precio de probablemente no tener, o al menos no perseguir, lo que la gente vulgar desea. Así que es muy probable que vivamos un estilo de vida muy sobrio, oscuro y simplista, desprovisto de placeres externos a los ojos de muchos, el arquetipo del perdedor. Pero según Epícteto, un verdadero filósofo siempre pone la paz interior y la felicidad por encima de todo, incluso del trabajo, el dinero y el hambre. Cito: si quieres mejorar, rechaza razonamientos como estos. Si descuido mis asuntos, no tendré ingresos. Si no corrijo a mi criado, será malo. Porque es mejor morir con hambre, exento de pena y temor, que vivir en la opulencia con perturbación. Y es mejor que tu criado sea malo a que tú seas infeliz. Fin de la cita. Pero, aunque esto pueda sonar un poco extremo, Epícteto es cuanto menos coherente a la hora de priorizar lo que se considera verdaderamente valioso. Para ser inconquistables por algo, debemos estar dispuestos a perderlo todo. Cualquier cosa externa a la que nos aferremos, incluso la más insignificante, ejerce automáticamente poder sobre nuestro estado mental. Dejar todo eso atrás es un camino duro, con muchos obstáculos y poca recompensa externa. Cito: tendrás que renunciar a tu comodidad, trabajar duro, dejar atrás a la gente, ser despreciado por los sirvientes, que se rían de ti y obtener migajas, en el mejor de los casos, en lo que se refiere a reconocimiento y posición en la escala social. Considera estos costes y comprueba si estás dispuesto a pagarlos para ganar paz, libertad y tranquilidad. Si no estás dispuesto, aléjate de la filosofía. Fin de la cita. ¿Así que eres un perdedor a los ojos de los demás? ¿Se ríen de ti e incluso te desprecian? A primera vista, esto puede parecer algo terrible. La reputación de ser un perdedor parece una posición débil y lamentable. Pero también tiene sus ventajas. Sabiendo que no nos conformamos con las reglas de los demás y mantenemos la energía que de otro modo habríamos gastado en lo que Epícteto llamaba cosas menores, solo para que nos consideren suficientes. En resumen, ser un perdedor conlleva el beneficio de no pagar el precio de no serlo. E irónicamente, eso puede convertir a un perdedor en un ganador.
A partir de las palabras de Epícteto, uno debe tener la sabiduría para decidir lo que es verdaderamente beneficioso y la fuerza para atenerse a ello de forma coherente, sin tener en cuenta cosas como la alabanza, la riqueza, el poder y la posición social. Como él mismo dijo, no desees ser general, senador o cónsul, sino ser libre. Y el único camino para esto es el desprecio de las cosas que no están bajo nuestro control. Gracias por vernos.